Bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta entrega de la Semana del Emprendedor. Mi nombre es Lisandro Reyes, encargado de la Unidad de Desarrollo y Manejo de Socios de la Cámara de Comercio y Producción de La Vega. Para mí, un honor estar con ustedes a través de esta plataforma. Ayer estuvimos compartiendo con el señor Manuel el tema de finanzas para emprender, el cual estuvo muy interesante. El día de hoy no será la excepción, porque tenemos con nosotros al señor Jorge Herbaje, quien es licenciado en contabilidad, cuenta con una maestría en gerencia financiera y un MBA en Barnum Management School. Posee 20 años de experiencia en el sector financiero, ocupando así diferentes posiciones gerenciales. Con las estrategias para emprender desde cero es el tema de hoy. Pero antes de iniciar, quiero dejar con ustedes algunas de las normas a seguir para esta conferencia. Los micrófonos deben permanecer en silencio, acudir al chat en caso de alguna inquietud y las preguntas se realizarán al momento de culminar la conferencia o cuando el conferencista lo permita. Buenas noches, Jorge. Adelante, bienvenido. Un placer. Saludos, Lisandro. Muchas gracias a la Cámara por la invitación. Gracias, Fidelicia, y gracias, Irlonca. La verdad es que ustedes están haciendo un tremendo trabajo en La Vega y en la región, apoyando obviamente al sector empresarial, al sector productivo. Gracias. Sin más preámbulo, déjame compartir aquí la pantalla. Me avisa Sí, se lo permite ya. Adelante. cuando la vean. Okay. Perfecto, se ve ahí. Vamos a ver. Ahí sí, correcto. Perfecto, pues bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse. La verdad es que este tema es bastante interesante y viene a complementar los temas que se han tratado en los otros días, como decía Elisandro. Y hoy yo voy a tratar de hacer una síntesis de todo lo que a mi entender sería lo esencial a la hora de emprender un negocio, emprender desde cero, como dice el título. Entonces, mi propósito como su coach hoy es recompensar su tiempo invertido con las maneras más simples, rápidas y sencillas para aprender errores al momento de emprender, pasos para la creación de una empresa, cómo estimar el dinero necesario para crear un negocio, plan de negocios, una guía práctica, puntos claves que influyen en el éxito de un negocio y cómo identificar una crisis y la manera de salir de ella. Y finalmente, el perfil del empresario exitoso. En resumen, estos son los puntos que estaríamos viendo esta noche. Hablando un poquito de nosotros, Action Coach es la firma de coaching de negocio número 1 en el mundo. Nosotros tenemos más de 1,500 oficinas en 80 países. El dueño y fundador es Brad Sugars, la fundó hace 27 años. Nuestra visión es crear abundancia mundial a través de la reeducación de los negocios. Y coachamos a más de 15,000 negocios por semana alrededor del mundo. Ya como decía Lisandro, yo tengo 20 años de experiencia en bancos, trabajando en la banca local, específicamente en el área del Cibao. Trabajé 9 años en Banco Popular, luego trabajé 5 años en Banco León, luego 1 año en Banesco y luego en APAP, donde fui gerente de varias sucursales y director de 2 de ellas. Un poquito acerca. Disculpa, Jorge, disculpa Sí. que te interrumpa. Creo que la pantalla se quedó frisada, la tuya. Vamos a Oye, verificar si ok. está. Yo aquí veo todo bien, obviamente. Tú me dejas saber. Creo que vamos a tener que reiniciar la compartición de pantalla. La dejo de compartir entonces. Sí, déjala de Ok, compartir a ver qué te. ok, Vamos a reiniciarla. ok.
Vamos a ver. Inténtalo de nuevo, por favor. Me deja saber. Haga doble clic para saber si... Ahí estoy pasando algunas. No se ve todavía. No se está proyectando, Jorge. Vamos a verificar. No, a mí me dice que estoy compartiendo aquí y yo no tengo Wi-Fi, tengo cable de red para evitar cualquier inconveniente. Sí, sí. Vamos a ver de nuevo, Jorge, intentarlo. Ok, dejé de compartir Dejaste de compartir, correcto. y vuelvo a compartir. Compartir pantalla. Dice haga doble clic. Sí, pero se ve en negro. Lisandro, si tú le puedes dar entonces, pasarle el host. Y dejar abierta la sala. Dejo de compartir de nuevo. Lo pusimos de host. Ok. Vamos a ver. Voy a darle a compartir de nuevo. ¿Se ve ahí? Porque en un inicio se veía perfecto, Jorge. Sí, y cuando hicimos la prueba ahorita, pero dice aquí que está compartiendo, dice en mi pantalla. Sí, porque disculpa los inconvenientes. Ok, perfecto. Ahí sí. ¿Se ve? Ya. Ahora se ve perfecto. Ok, pues creo que me quedé aquí. Sí. Perfecto, ya no voy a hablar mucho de ese punto porque ya tú habías hecho una introducción ahorita. Entonces vamos a hablar un poquito acerca del aprendizaje para que podamos disfrutar y aprender la mayor parte de todo lo que comentaré hoy. Apagar los celulares o tenerlo en vibración, tomar notas, regularmente utilicen lápiz de colores cuando están en algún tema de aprendizaje porque está demostrado científicamente que cuando uno usa colores, el hemisferio izquierdo y derecho se compenetran y eso hace que el aprendizaje sea más efectivo. Levantar la mano y participar, ya Lisandro lo había dicho en el chat, y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Y cuando estén hablando, hablen en voz alta para que se fije más en la memoria cualquier tema, porque cuando se escucha en voz más alta, pues es más efectivo. Y dejar obviamente que otros participen. Y obviamente divertirse porque los negocios no tienen que ser aburridos. Entonces, quisiera iniciar con este slide para invitarlos a estar por encima del punto del poder, eliminando las culpas, las excusas, las justificaciones y la negación. Regularmente nosotros desde pequeño venimos arrastrando el tema de la excusitis, las justificaciones, y vivimos muchas veces en la zona de la víctima, ¿no? Entonces los invito a estar por encima del punto del poder donde usted sería dueño de su destino, responsable de sus actos, y de mí dependen los resultados. No depende del gobierno, no dependen de la economía, no dependen de mi jefe ni de nadie, sino depende de mí para entonces yo ser una persona ganadora y poder estar por encima del punto del poder.
Otro punto importante es esta palabra que está aquí, que dice ya yo lo sé, eliminarla totalmente del vocabulario. Porque cuando uno usa la palabra ya yo lo sé, el cerebro se bloquea e impide que uno aprenda las otras cosas que la persona le está diciendo. Es decir, que si ustedes ven algo que ya ustedes lo saben, o cuando alguien esté comentando algo que ya ustedes lo saben, en vez de decir ya yo lo sé, digan qué interesante y eliminen de su vocabulario la palabra ya yo lo sé. ¿Qué se pueden llevar de esta charla o de este taller? Muchos brillantes flachazos de lo obvio o lo que en abreviatura decimos BFOs. ¿Qué significa eso? Es cuando el dominicano dice, se me prendió el bombillo, se me prendió el foco. Y es muy importante siempre que uno esté en algún tipo de charla, reunión o actividad, siempre estar buscando esas frases, esas palabras que le dan a uno la conciencia y que son tan obvias que a veces uno termina obviándola y cuando uno la escucha, uno dice, mira, es bastante obvio, yo no me había dado cuenta, pero quizá lo aplico y eso funciona. Tienes razón la persona. Entonces, un BFO es eso, se me prendió el foco. Entonces, anoten muchos BFOs en la medida que yo voy hablando. Entonces, iniciando, ¿qué es un negocio? Desde nuestro punto de vista, un negocio es una empresa comercial rentable que trabaja sin ti. Mientras usted tenga un negocio que no trabaje sin que el dueño esté presente, es un autoempleo que tiene y no un negocio. Cuando usted no se pueda ir de vacaciones un mes o 2 meses y no se le caiga todo, entonces en ese momento usted tiene un negocio. Entonces, yo les insto a ustedes como emprendedores o personas que tienen o que piensan construir una historia de éxito en el mundo empresarial, que construyan una empresa que funcione sin ustedes. Es posible. ¿Y cómo es posible? Obviamente, es con algunos de los puntos que vamos a ver adelante en el tema de organización, de crear una empresa como debe ser formalmente, pues le permitiría crear una empresa comercial rentable que trabaje sin ti. Entonces, ahora le quiero hablar de los principales errores al momento de emprender. El primero es crear una empresa por el solo hecho de quedarse sin trabajo. Muchas veces nos ha pasado, y pasa mucho frecuente, de que alguien se queda sin trabajo inesperadamente y le da por poner un negocio, pero es un error solamente hacerlo por ese motivo. Ya vamos a ver por qué. Emprender con un motivo, pero sin una motivación. Vuelvo al primer punto. Por ejemplo, te quedas sin trabajo, tú necesitas generar dinero porque tienes que darle sustento a tu familia, entonces por eso ya tú quieres poner el negocio, un negocio, pero no tienes una motivación. ¿Cuál es el motivo trascendente que, que te va a permitir perdurar en el tiempo y levantarte dentro de todos los retos que trae un emprendimiento? Entonces, esos son de los dos primeros errores. Otro punto importante es dejarse llevar por el cosquilleo del emprendedor. ¿Qué es el cosquilleo del emprendedor? Es cuando uno es un empleado, uno es un técnico y quiere ser libre, no quiere tener a alguien de jefe. Entonces ese cosquilleo te puede llevar a que sin estar preparado emprendas y tampoco es una buena práctica. Y vamos a ver adelante cuáles son las cosas que debe tener en cuenta una persona antes de emprender. Entonces, con el motivo de que quiero ser libre, si solamente ese es tu motivo, entonces no te dejes llevar del cosquilleo del emprendedor. Falta de experiencia y conocimiento. Hay que hacer la tarea. Si usted quiere emprender, debe investigar qué es lo que usted quiere, obviamente cuál es su objetivo, qué tipo de negocio, qué ramo, qué giro. Lo vamos a ver ahorita, más adelante, y obviamente tener la experiencia necesaria. El otro punto, como error, es el síndrome del super empresario.
perder el sentido de la realidad. Que yo me crea un superempresario, que todo va a salir bien, que yo no me prepare en los riesgos necesarios que debo prepararme, porque la vida empresarial está llena de retos y lo primero que pasa es lo inesperado. Entonces, el perder el sentido de la realidad, ser 100% optimista sin saber las cosas que yo debo tomar en cuenta, puede llevarme al fracaso. Escoger mal a los socios y compañeros de trabajo, socios conflictivos o con visiones diferentes. Este punto es muy importante. La sociedad, sobre todo en los países desarrollados como Estados Unidos, Europa, es muy común. Yo digo a veces que quizás el dominicano no cree mucho en la sociedad, pero las sociedades son buenas porque hacen sinergia, ¿no? Y se complementan entre los socios, pero sí hay que filtrar bien y elegir bien a los socios y a los compañeros de trabajo, sobre todo que tengan valores y visiones comunes, ¿no? Iniciar la empresa sin un capital suficiente. La empresa no solo debe iniciarse con el sueño, es decir, con un sueño, sin no tener el capital suficiente. Obviamente la idea es lo primero, pero usted tiene que en su plan de negocio, obviamente, que buscar las fuentes de financiamiento para poder iniciar, sobre todo los primeros meses, que no tendrá ingresos o tendrá ingresos muy bajos. Otro punto importante como error es escoger una mala ubicación. Dependiendo del giro o el tipo de negocio, usted debe analizar bien cuál va a ser la ubicación para obtener obviamente el tráfico requerido. Otro punto es la falta de asesoría. Muchas veces no nos asesoramos, no investigamos bien para poder generar un plan de negocio que sea más aterrizado y sobre todo que mitigue los riesgos y que tenga más probabilidades de ser exitoso. Otro punto es no tener en cuenta la falacia del costo hundido. Es decir, cuándo seguir, cuándo salir y cuánto aguantar. ¿Qué significa esto? Bueno, que a veces uno emprende algún negocio y simplemente no le va bien. Entonces uno debe saber en qué momento debe dejar y salir de ese negocio para no caer en el tema de irse a un hoyo más profundo o a un barril sin fondo. Uno debe perseverar, obviamente, en los emprendimientos porque no todo de la noche a la mañana, pero imaginemos que usted tiene ya 2 o 3 años perdiendo en el negocio y ha cambiado la estrategia y hace cosas nuevas y sigue perdiendo, entonces usted debería replantearse si ya es momento de parar y de salir y de emprender otro tipo de negocio. Es decir, que hay que tener en cuenta la falacia del costo hundido, que significa eso, el hundirse cada día más por querer echar adelante el negocio. Otro punto, no tener en cuenta la ley de los promedios. ¿Qué significa esto? Si usted emprende un negocio y usted le va mal, y usted quiebra o cierra, etcétera, etcétera, la probabilidad dice, o los promedios dicen que si vuelve a emprender, tiene más probabilidades de ser exitoso, porque ya los errores que usted cometió en el negocio anterior ahora no lo va a cometer. Entonces es muy importante esa parte, tener en cuenta la ley de los promedios. Otro punto, creer que el éxito solo depende de la idea. Como le decía ahorita, no solo la idea. Usted debe, obviamente, la idea y buscar el capital suficiente, así como tener la motivación o el motivo trascendente, que no solo es ganar dinero para poder salir adelante. Otro error es no ser luchador, como les decía. En realidad, el emprendedor debe ser luchador porque son muchos retos que pasan y regularmente lo malo es lo que pasa primero, como dice Pepín Corripio. Otro punto es hacer depender el negocio de las necesidades familiares. Muchas veces, o la mayoría de veces, emprendemos y tenemos un negocio y lo hacemos depender mucho de la vida personal y no debe ser.
Ahora voy a los pasos para creación de una empresa. Primero, clarifique la idea de su negocio mediante una investigación detallada. El mejor negocio, sí, puede ser el mejor negocio, pero ¿te gusta? Me gusta. Si no me gusta, yo no recomiendo. Si no es su pasión, no les recomiendo a usted que emprenda un negocio porque sea el mejor negocio. Es decir, porque quizás los números den positivo de la proyección del negocio, pero si a usted no le gusta, entonces, ante el primer periodicazo, ante el primer reto, usted se va a desmotivar y quizás no va a tener el nivel de rendimiento preciso. Es decir, que le guste lo que usted va a hacer debe ser principal. Otro punto es la visión, la misión, los valores y los puntos de cultura. A mí me sorprende sobremanera cómo yo visito muchos empresarios, muchos pymes especialmente, y no han redactado la visión, misión y los valores, aunque tengan 15 o 20 años de trayectoria, o algunos la han redactado y la tienen cogiendo polvo, y quizá otros la tienen visible, pero no la impregnan en el liderazgo para que el equipo se identifique. Es muy importante tener el norte, dominar el destino para poder crear una empresa que trascienda en el tiempo como los grandes grupos empresariales que tienen su visión y misión y punto de cultura bien claro. Otro punto importante es un plan de negocios para creación de una empresa. De lo primero que hay que hacer un plan de negocio. Defina su negocio en base a la idea inicial y la investigación realizada, producto o servicio, cliente, ubicación y competencia. En resumen, esas son las cosas principales que debe tener el plan de negocio. Otro punto importante es relaciones subobjetivos del negocio y los personales. Es probable que usted tenga metas a 5 a 10 años, tanto personales como la del negocio, y deben estar en consonancia, no deben estar divorciadas. Determine la manera cómo operará su negocio, estructura fiscal, legal y estructura operativa o funcional. Determine la capacidad y tamaño deseado. Especifique cuánto personal necesita. Fije sus precios mediante un análisis adecuado, ingresos de los clientes, o sea, del público objetivo, cuál es su nivel de ingreso, la competencia, analice la competencia, analice los costos para poder fijar sus precios, evalúe la mejor manera de dar a conocer su negocio. El 50% de un negocio tiene que ver con marketing y sobre todo cuando es un negocio nuevo, ¿verdad? Tiene que darse a conocer. Obviamente usted tiene que tener un plan de marketing bien detallado para poder llegar al público objetivo. Verifique cuál es la mejor forma de distribuir sus productos, ubicación, canales de distribución, transporte, etcétera, etcétera. Asegure sus bienes mediante una póliza de seguro acorde al tipo de negocio. Es muy importante el tema de la póliza de seguro. No son ni uno ni dos empresarios que han perdido todo por lo que han luchado en su vida por no tener una buena póliza de seguro. Estima el dinero necesario para iniciar el negocio con un presupuesto preoperativo. ¿Qué es un presupuesto preoperativo? Es todo lo que usted necesita invertir para poder iniciar el negocio, es decir, para comenzar desde local, empleomanía, mobiliario, inventarios y demás, para usted empezar a operar. ¿Cómo estimar el dinero necesario para iniciar un negocio? Elabore un presupuesto de gasto preoperativo, como les dije en un momento, que es un presupuesto antes de iniciar las actividades para arrancar. Estime los gastos necesarios para operar el negocio, al menos por los 3 primeros meses hasta que el negocio genere sus propios recursos. Y elabore un presupuesto de ingresos y egresos mensuales. Usted debe elaborar un presupuesto principalmente quizá del primer año, cuánto usted estima vender en los primeros meses, cuánto usted estima gastar en los primeros meses. Usted debe medir su punto de equilibrio
usted debe tener dominio de los números porque un dueño de negocio, un empresario, debe dominar al dedillo los números para que el negocio no lo domine a él y uno dominar al negocio. Entonces, es muy importante saber proyectar todos los ingresos y gastos y la utilidad que usted va a tener en los próximos meses. Determinar la rentabilidad de su negocio con base a la utilidad esperada y a la inversión total. Estime el tiempo en que recuperará la inversión, eso es muy importante. Evalúe con base en la información si emprender el negocio es una buena alternativa. Es decir, si los números no le cuadran, si usted entiende que la inversión no se va a recuperar en el tiempo indicado, pues entonces usted evalúa si arrancar el negocio o no. Y le quiero comentar aquí un plan de negocios, una guía práctica para un plan de negocio en 9 partes. El primero, para hacer el plan de negocio, es aspectos generales, cuál es el giro, cuál es el objeto de mi negocio, aspectos legales y fiscales, la constitución, los accionistas, cuántos accionistas serán, controlada por, quién va a ser el presidente, el gerente o el gerente general, principales registros legales y fiscales, acta constitutiva, licencias, licencias para operar, principales obligaciones fiscales, impuestos, tesorería, de seguridad social, etcétera, etcétera. Aspecto de mercado, nicho, calidad del producto, o sea, cómo yo voy a competir en el mercado y cuál es el nicho el cual yo me voy a dirigir. Aspectos administrativos, organigramas, manuales, políticas, procedimientos, sistematizar la empresa. Aspectos de personal, contratos, programa de entrenamiento, porque usted debe formar un equipo y el equipo solamente se forma si se entrena y por eso hay que hacer un programa de entrenamiento. Aspectos financieros, monto de inversión, reportes, los estados financieros mensuales, aparte de tener el presupuesto, usted debería llevar métricas mensuales porque lo que no se mide no se puede mejorar. Pólizas de seguros, ya lo comenté. Y ahora voy a pasar los puntos clave que influyen en el éxito de un negocio. Ofrecer un producto o servicio verdaderamente necesario, es decir, usted tiene que salir al mercado sabiendo que su producto tiene nicho, tiene mercado, es necesario, porque si usted sale sin hacer esa validación, obviamente la probabilidad de éxitos van a ser escasas. Capacidad del empresario para administrar. Un empresario obviamente es un soñador, pero debe tener capacidad para administrar, porque no solo es la idea, como decía ahorita, no solo es el sueño. Usted debe saber administrar. Conocimiento amplio del negocio, el que desea entrar, debe hacer la tarea, debe investigar a profundidad, como ya hemos hablado. Contar con el dinero necesario y la línea de créditos adecuada. ¿Cuál va a ser el financiamiento? Si va a buscar capital semilla en alguna de las organizaciones a los fines, si va a aplicar por algún financiamiento en algún banco o si va a tener algún socio, algún familiar, algún primo, un amigo. Sabemos que muchos emprendedores al inicio, pues muchos bancos todavía no tienen programas para apoyarle, pero sí hay programas que tiene el Estado y demás a través de los ministerios, pueden investigar. También identificar las posibles áreas de riesgo, porque usted debe identificar si va a salir a operaciones, cuáles son los riesgos para poder mitigarlos. Debe tener objetivos y expectativas realistas. Las metas deben ser metas SMART o metas inteligentes con objetivos realistas. Debe tener una comunicación efectiva con su equipo. Brinde un buen servicio. Eso viene siendo una constante, ¿no? Lo mínimo que usted debe hacer cuando usted emprende un negocio es brindar un buen servicio. Por eso usted le están dando su dinero. Eso es lo mínimo que debe hacer. El hecho de que usted dé un buen servicio,
Eso no es una característica única de venta ni es un plus. Usted está llamado a eso solamente porque usted le compre. Sea un buen negociador, gano ganas, es decir, ganar, ganar, no solamente de mi lado, que el cliente entienda que solamente para ganar un dinero, sino para servir. Mantenga buenos hábitos de trabajo, hábitos eficientes, hábitos acorde a las mejores prácticas. Tener KPIs, indicadores clave de desempeño, perdón, medir todo, lo que no se mide no se puede mejorar. Los equipos, sobre todo el equipo comercial, debe tener una métrica de cómo usted lo mide, por qué le paga incentivo y obviamente para que el equipo tenga un norte a dónde apalancarse para lograr las metas. Apoyarse en la tecnología. Como todos sabemos, el tema del COVID vino a acelerar todo lo que tiene que ver con la disrupción digital. Desde antes, obviamente, ya veníamos con un ritmo acelerado. Entonces, un negocio que no esté en la parte tecnológica, con herramientas tecnológicas, pues está desfasado. Mejora continua. Todo se puede mejorar, incluso hasta la forma de yo hablar para usar menos palabras y darme a entender mejor. Todo se puede mejorar. Por mejor que usted lo haga, todo se puede mejorar. Entonces usted debe tener esa filosofía en su empresa, impregnada en su personal, para siempre estar mejorando continuamente. Puntos que influyen en el éxito de un negocio. Mantenga siempre un plan, esté preparado y atento en todo momento. Esto va de la mano con el plan. Señores, lo que no se planifica no se ejecuta, no se logra. Debemos tener las metas escritas, no en la mente. Debemos diseñar un plan estratégico y seguirlo y estar preparado y atento en cada momento, porque aunque usted tenga un plan a 1 año, a 2 años, a 3 años, a 5 años, usted debe saber que cada 90 días debe revisar el plan, porque como vivimos en cambios tan acelerados, entonces usted debe ajustar, ir ajustando todo en la marcha. Obviamente tener ese plan a una fecha lejana, a 1 año, 2 años, 3 años, pero revisable cada 90 días. No se compromete en exceso. También a veces cuando uno pues, está emprendiendo quiere comprometerse con todo en exceso y no es posible porque usted está haciendo pininos, como dice el dicho. Otro punto es dedique tiempo para usted. Un empresario de éxito, y lo vamos a ver ahorita, pues tiene que dedicar tiempo para usted. Usted tiene que estar en salud, tanto mental como físicamente, para poder tenerle energía suficiente para que su negocio crezca. Ponga a prueba su personal. Al personal hay que retarlo, hay que colocarle, como decía ahorita, metas, hay que evaluarlo y ponerlo a prueba. Comparta sus triunfos, celebre las pequeñas victorias con el equipo en la medida que van avanzando. Disminuya pérdidas, domine, como decía ahorita, los números, revise el presupuesto, qué se está saliendo de presupuesto, si el margen está bajo, si la rentabilidad va baja, cómo usted puede disminuir pérdidas, hacer estrategias para revertirlas. Actualice constantemente sus productos y servicios. Es importante estar innovando para competir. No competir por precio. Aquí lo marqué en negrita porque usted debe salir al mercado con un servicio o un producto tan bueno que usted no tenga que competir por precio, porque el que compite por precio muere por precio y trabaja para estar cansado, como dice el dominicano. Usted tiene que tener una característica única de venta y garantías. Le voy a poner un ejemplo. Cuando, hace muchos años, cuando Domino's Pizza inició con la promoción de que si la pizza no llegaba antes de 30 minutos, su pizza era gratis y si llegaba fría también. Eso es una característica única de ventas y una garantía, porque cuando alguien va a dar su dinero por su producto o su servicio, necesita tener una garantía. Entonces, ¿cómo se hace una característica única de venta? Usted revisa, analiza
¿Qué le duele? ¿Cuáles son las frustraciones y los dolores principales del cliente del sector donde usted está? Entonces, en base a eso, usted desarrolla una característica única de venta y garantía para dejar de competir por precio. Por ejemplo, una empresa que da servicio de plomería. ¿Cuáles son los dolores de una ama de casa que contrata un plomero? Uno, que no cumplen los tiempos y siempre llegan tarde. Dos, que andan siempre sucios y que dejan sucio el lugar donde trabajan. Entonces, si yo tuviera una empresa de servicio de plomería, yo haría una promoción comunicando lo siguiente. Si el lugar donde se va a trabajar no queda más limpio que antes de llegar el colaborador a hacer el trabajo, su servicio es gratis. Si llega sucio, no llega con uniforme, su servicio es gratis. Y si no llega a tiempo y no le cumple el trabajo a tiempo, su servicio es gratis. Inmediatamente yo tengo esa característica única distintiva y esa garantía. El cliente, el nicho mío, no va a importarle el precio que yo cobre, porque yo le estoy subsanando, resolviendo sus dolores principales. Entonces, de esa manera, usted en su sector puede analizar y ofrecer una característica única de venta y garantía para que no compita por precio. Entonces, ¿cómo identificar a tiempos una crisis y la manera de salir de ella? Bien, una crisis debe verse como una oportunidad para mejorar y para salir de ella. Es necesario hacer algunos cambios. Entonces, los pasos para identificar una crisis y la manera de salir de ella, tanto en persona como en los negocios, se dividen en tres. Una, identificar los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Por ejemplo, tengo problemas en liquidez en mi empresa. Estoy pagando mucho sobregiro. Entonces, eso es un síntoma. Ese es un síntoma de que yo estoy empezando a tener problemas de liquidez. Busco las causas. ¿Cuáles son mis causas? Volviendo a ese ejemplo. Bueno, mis suplidores me están presionando y le estoy pagando muy rápido, pero mi rotación de cuenta por cobrar está muy dilatada. Los clientes me están pagando muy tarde. Adicional que la mayoría de mis ventas son a crédito y eso me afecta el flujo de efectivo. Tengo un inventario alto, muy alto, eso me afecta el flujo de efectivo. Entonces ahí yo busco causas. Luego yo defino estrategias. ¿Cuáles son las estrategias que yo voy a implementar para resolver el problema de liquidez? Tengo que bajar inventario, tengo que disminuir cuenta por cobrar, tengo que vender más de contado, en ese caso específico de ese problema de liquidez. Entonces, ¿por qué hablo aquí de identificar crisis? Porque los negocios obviamente están expuestos a muchas crisis y sobre todo cuando uno emprende, como ustedes sabrán, las estadísticas dicen que la mayoría de emprendimientos mueren a los 3 años y una gran cantidad mueren en el primer año y en el segundo. Entonces, solo unos pocos son los que subsisten y obviamente es porque saben manejar y ser preventivo en el tema de crisis. Para solucionar una crisis, tanto personal como en negocio, se requiere ayuda de alguien. También es importante tener ayuda de alguien, sea un mentor, sea un coach, sea otro empresario que asesore. Aquí voy a hablar del perfil del empresario exitoso. Tiene experiencia, conocimiento, no vive el día a día en la operación, se mantiene en la parte estratégica. ¿Qué quiero decir? Si usted vive en el apagafuego, en el torbellino diario del día a día, la mayor parte de su tiempo su negocio no va a crecer, porque un dueño de negocio debe estar en la parte estratégica, pensando qué va a hacer para tener otra sucursal, hacer otros negocios, para que el negocio crezca. La operatividad diaria, el día a día, no deja pensar y no deja pensar estratégicamente. Entonces es muy importante esa parte. Tiene visión. Un empresario exitoso tiene visión, obviamente. Tiene liderazgo, puede
conducir a un equipo a excelentes resultados mediante su liderazgo, cuidado y mantenimiento en las áreas básicas, física, mental, intelectual. Como yo le decía, el nuevo empresario y el empresario exitoso de estos tiempos debe cuidar su salud física, debe hacer ejercicio, debe afilar la sierra, como decía Stephen Covey, es decir, la parte intelectual tiene que cada día más, tiene que leer, tiene que educarse, porque el nuevo empresario para ir de la mano con todos los cambios que hay en el entorno, debe obviamente preparar su mente también. Y obviamente la parte espiritual, de nada vale ganar dinero sin estar bien espiritualmente. Equilibrio en los roles del empresario, familia, trabajo, sociedad, no es solo ganar dinero, es también un aporte a la sociedad y a la familia. De nada te vale, como te decía, ganar mucho dinero y descuidar la familia, debe ser un equilibrio. Y el empresario exitoso también disfruta su trabajo. Su actividad le ayuda a mejorar su calidad de vida, si no, no tiene sentido. Y no se desanima en el primer intento, aprende de sus errores y fracasos, pero sobre todo aprende de las otras personas. ¿Qué le quiero decir? Obviamente es correcto, nosotros aprendemos de nuestros propios errores y nuestros fracasos, eso está muy bien, pero no podemos, la vida es muy corta para yo pasarme la vida entera aprendiendo de los errores míos. Yo debo aprender de los errores de otros. Yo debo ver qué le pasó a fulano, debo leer biografías, debo leer libros, debo asistir a seminarios, debo ver casos de éxito, debo ver por qué fracasó fulano, porque es mejor aprender de los otros que aprender de los errores de uno mismo. Un empresario exitoso no tiene miedo al fracaso, sabe que parte de la formación. Su actividad contribuye al desarrollo integral de su persona, se preocupa por el desarrollo de su equipo de trabajo, obviamente, su equipo, un equipo motivado para que produzca. Es obsesivo con el aprendizaje y la lectura. Un CEO, para que tengan idea, lee promedio un libro semanal, 48 o 50 libros al año, sin decir un Bill Gates que debe leer más de 100 libros al año. Entonces usted debe leer libros que tengan que ver con negocios principalmente, entre otros, pero ser obsesivo con el aprendizaje y la lectura porque el conocimiento es infinito. Mientras más usted sabe, usted menos sabe. Entonces tiene que aprender más para poder ser un empresario trascendente y no vivir en el día a día. Tiene dominio de operaciones, finanzas y marketing. Un negocio está en el corazón de estas tres disciplinas. Dominio de las operaciones, finanzas y marketing. Dominio de los números, como les decía. Marketing es el 50% de los negocios y operaciones, cómo usted sirve y entrega su servicio a los clientes. Y obviamente un empresario exitoso tiene mentores, tiene coaches que le sirven de brújula y de guía. Son éticos y socialmente responsables. Los negocios mal habidos, obviamente, no son de un empresario exitoso. Ahora le quiero tratar otro tema. Ahí yo terminé con la parte más principal, ¿no? De emprender desde cero. Y aquí yo le quiero mostrar algo que nosotros le llamamos en Action Coach, los 5 caminos de Action Coach para crecer tu negocio e incrementar las utilidades, para que ustedes lo implementen en sus emprendimientos o el que está aquí que tiene algún negocio. Entonces, ¿qué significa esto? Voy a explicar lo siguiente. La mayoría de dueños de negocios o emprendedores saben cuántos clientes tienen, saben cuáles son sus ingresos y saben cuáles son sus ganancias. Pero en realidad, ¿son esos los resultados? Aquí es donde empieza lo emocionante porque esto no es lo importante. Lo más importante es de dónde vienen esos números. Entonces, aquí quiero detenerme un poquito explicando. Lo que está en azul es lo importante y lo que está en rojo es lo que todo dueño de negocio sabe.
Todo el dueño de negocio sabe cuánto vende, cuánto se gana y cuántos clientes tienen. Pero lo importante de verdad es de dónde viene cada uno, cada indicador. Por ejemplo, el número de clientes viene del número de prospectos por la tasa de conversión. Y las ventas vienen del número de transacciones por el ticket promedio o venta promedio. Y las utilidades vienen de multiplicar las ventas por el margen. Entonces, por ejemplo, ¿por qué estos 5 caminos son los importantes? Por lo siguiente. Primero, vamos a hacer este ejercicio numérico de la siguiente manera. Imaginemos los números de prospectos, para que sepan, los prospectos es todo aquel que se interesa en su producto y servicio, pero que no le ha comprado. Es un prospecto. Y la tasa de conversión son la cantidad de prospectos que se convierten en clientes y le compran. El número de transacciones son la cantidad de veces que repiten en su negocio. Y el ticket promedio, la venta promedio. Te vende $1.000.000 entre 100 facturas, son $10.000, por ejemplo. Entonces, imaginemos que es un supermercado y digamos que el número de prospectos al mes son 4.000, la tasa de conversión son 25%, es decir, que se convierten en cliente 1.000, ¿verdad? 4.000 por 25% son 1.000. El número de transacciones son 2 porque repiten 2 veces al mes. Esos 1.000 clientes por 2 le da 2.000 facturas al mes, repiten. Y la venta promedio, tica promedio, son $100. Entonces, eso quiere decir que 1.000 clientes que se convirtieron por 2 transacciones que repiten al mes en el supermercado, ticket promedio de $100, ventas 200.000 y un margen que usted se gana de un 25 da $50.000. Entonces, imaginemos que en tan solo incrementar un 10% en cada uno de los 5 caminos, recuerden, los que están en azul son los importantes, ¿qué negocio que se ponga a incrementar, mejorar un 10%, no lo logra? Es una meta totalmente lograble en un periodo X de 6 meses, un año, por ejemplo. Entonces, si nos vamos a ello, los prospectos en vez de 4.000 sería 4.400, mejorando un 10%. Y la tasa de conversión sería de 25 a 27.5, porque cuando multiplicamos por el 10%, la mejora, y sería entonces clientes, 1.210 clientes, que da 4.400 por 27.5. El número de transacciones, imaginemos que en ese supermercado, en vez de ir 2 veces al mes, los clientes, porque usted ha hecho ciertas promociones para que repitan y demás, ahora están yendo 2.2 veces al mes, que es un 10% que mejoró. Y el ticket promedio, usted ha hecho una serie de promociones, combos y demás, subió un 10%, ahora es de 110. Entonces, las ventas con esta mejora, que es casi insignificante de un 10%, suben a $292.000 y el margen mejoró un 10%, sube a 27.5, da una utilidad de 80.525. Entonces, miren la diferencia. Lo tradicional es que el que quiere mejorar las ventas dice, yo vendo 200.000, voy a mejorar 10% o 15% o quizá un 20%. Y la utilidad yo la voy a mejorar quizá un 15, quizá un 20%. Pero eso no da resultados exponenciales. Usted tiene que irse de dónde vienen los números. Y si usted mejora en cada indicador, como yo lo he demostrado aquí, un 10%, siendo conservador, mire cuánto crecen las ventas y cuánto crece la utilidad. Es decir, las ventas incrementaron en un 46%, que han sido exponenciales, y las utilidades incrementaron un 61%, han sido exponenciales. Ese es una de las ventajas que tiene trabajar en realidad lo que es importante, y en eso nosotros le llamamos los 5 caminos para incrementar las utilidades y para hacer crecer un negocio. Entonces, ya para culminar, quiero concluir con un par de frases. Esta que dice, las empresas son un medio para lograr un fin
y no un fin en sí misma. No es solamente ganar dinero, no es solo subsistir. En realidad, las empresas son un medio para un motivo más trascendente. Y dice Richard Branson, que es uno de los hombres más ricos del mundo y uno de los empresarios más exitosos de todos los tiempos, si puedes aprender a llevar un negocio de manera exitosa, entonces no hay razón por la cual no puedas tener muchos negocios al mismo tiempo. Los principios son los mismos. Si no, pregúntenle a Pepín Corripio, Manuel Estrella, a los Vicini y demás que tienen muchos negocios de diferentes ramas, de diferentes estilos, porque ellos han aprendido cuál es el rol que deben jugar para ser empresarios exitosos. Y Tiger Woods dice, no importa lo capaz que crees que eres, no puedes hacerlo todo tú solo, hablando del valor del coach en su equipo. Entonces, ustedes que son emprendedores, busquen mentores, busquen coaches, porque se necesita acompañamiento. Y ya lo que queda es momento de ponernos en acción, porque todo lo que se queda en teoría no sirve, hay que ponerse en acción. Y ahí le dejo mis contactos para el que quiera contactarme, cualquier pregunta y demás. Muchas gracias por su tiempo. Espero no haberme pasado. ¿Están por ahí? Excelente, Jorge. Vamos a aprovechar a las personas para que puedan dejar sus preguntas en el chat y se motiven para que Jorge pueda responderle a cualquier inquietud que tengan sobre este tema. Anímense y hagan todas sus preguntas. Este es el momento. A sus órdenes. Domingo Rodríguez se anima a hacer su primera pregunta. Vamos, Domingo. Adelante. Jorge, en lo que escriben sus preguntas, Sí, me gustó mucho el punto donde hablaste del manejo de la crisis, sí, de que los emprendedores que con mucho esfuerzo van desarrollando su idea de negocio, sí, si no está pendiente de esas crisis a tiempo, entonces sin darse cuenta puede perder todo el esfuerzo claro, que ha concentrado en esa idea de negocios. claro, claro. Sí, y sobre todo va de los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que empiezo a sentir que puede desencadenar una crisis? Como todos sabemos, todo problema que no se atiende se vuelve más grande. Y como decimos, si todo con tiempo tiene cura, hasta el cáncer con tiempo tiene cura. Entonces, he visto muchos dueños de negocios que han fracasado simplemente por no estar atentos a los síntomas y no tomar medidas preventivas o tomar acción, ¿no? A tiempo. Así es. Gracias. Jorge, aquí tengo la primera pregunta. Dice Sí. Domingo Rodríguez, ¿cuál es el margen mínimo a manejar para una pequeña empresa emergente en estos tiempos en la rama agropecuaria? Bien, sí, en la rama agropecuaria todo depende del sector, pero yo te diría que un agropecuario maneja márgenes de mínimo un 25%. Excelente. Dice Lisette Muñoz, inicié un negocio de bisutería artesanal y tengo pedidos al por mayor y ventas. Solo tengo 2 meses. ¿Cómo recomienda que me capitalice inicialmente? Bien, no sé cómo está tu histórico, ¿verdad? Si tienes histórico de crédito, pero una buena opción fuera acceder a la banca formal porque tiene muy buenas ofertas en la actualidad. Las tasas están desde que inició la pandemia por el suelo
y hay muchas ofertas, mucha liquidez. Y creo que la mejor opción es acceder al financiamiento formal. Si no tienes una empresa constituida, puedes hacerlo a título personal y puedes ya luego que constituya tu empresa, entonces ya que la empresa esté un poco madura, ir transfiriendo las deudas a la entidad jurídica. Pero si todavía está como persona física, creo que es una muy buena opción en la banca formal, que tiene la mayoría una unidad PYME para atender a Sí, los pequeños negocios. así es. Jorge, excelente punto. Ahí quiero resaltar algo que se conversó en el día de ayer, en la Semana del Emprendedor, donde ese emprendedor pues tiene miedo a la parte de la formalización por el tema de los impuestos. Pero como bien decía el señor Manuel Fernández, si queremos pensar en crecer, tenemos que salir del anonimato. Tenemos que organizarnos, porque precisamente esa parte es la que nos empuja a poder alcanzar fondos blandos en el sector financiero. Si damos los pasos de manera correcta y podemos ser visibles en un mercado, esas mismas herramientas son las que nos abren el camino para poder acceder a esos fondos que ofrece la banca, que ahora mismo, como bien dice Jorge, están a excelente tasa después de la pandemia, pero es vital ir dando los pasos necesarios para eso, porque de lo contrario, un negocio que tiene poca liquidez, entonces necesita financiamiento y acude al sector informal, donde las tasas son muy elevadas y se van consumiendo la rentabilidad de tu negocio. También tomar en cuenta ir haciendo ese colchón en esa cuenta de ahorro para ir capitalizando poco a poco con el mismo negocio su proyecto. Sí, sí, mira, muy importante ese punto que tú tocas. Lo primero es que el empresario moderno, el empresario de visión, de futuro, debe, porque eso es una mentalidad del ayer, el no manejar cuentas en los bancos pensando en el tema impositivo. Porque se te va a cerrar el crecimiento y tú lo que quieres es construir una empresa que vaya creciendo y que sea grande. Ese es el primer punto. Segundo, la DGI tiene lo que se llama el régimen simplificado de tributación, donde permite a los emprendedores de empresas pequeñas acogerse con condiciones especiales de pago de impuestos. Algunos incluso pagan solamente un 7% de los ingresos, si son servicios, y hay otra modalidad que funciona muy bien. Incluso te ahorra de estar reportando el tema de facturas mensuales. Entonces, entren a la DGI o vayan personal, entren a la oficina virtual que ellos tienen, soliciten acogerse al régimen simplificado de tributación. Algunas empresas, la mayoría pequeña califican. La mayoría pequeñita o pequeña califican. Y si le aprueban, pues es un gran alivio para ustedes. Entonces así ustedes pueden estar formalizados y acceder al mundo formal, como dice Fidelix. Correcto. Veo aquí Isabel dice, quiero iniciar una empresa de jabones, champú y acondicionadores. No sé por dónde iniciar y cómo llevar al público mis ideas. Tú, no sé si ella tiene alguien que sabe de la parte química o ella misma la que sabe. No sé si la pregunta va por el tema de marketing, de cómo darse a conocer, pero tú debes definir cuál es tu público objetivo. Si tú vas a vender al por mayor, si le vas a vender a supermercados o si vas a vender al cliente final, debe identificar cuál es el rango de edad, cuál es tu público, cuáles son los competidores, como yo decía ahorita.
debes hacer, el primer paso es hacer ese plan de negocio, ese estudio de mercado, para tú comenzar a pensar un poquito en grande, pero para tú aterrizar un poco la idea, porque tienes la idea, obviamente, pero debes aterrizarla. No solamente aterrizarla con la pasión que te embarga, ¿no? Sino aterrizarla en el término financiero también, dónde vas a buscar el financiamiento, cuánto necesitas, lo que yo decía ahorita, el presupuesto preoperativo. Para tú empezar a producir, tienes que hacer un presupuesto de qué necesitas, si tienes que comprar una máquina, si tienes que contratar a un empleado, 2 empleados, 3 empleados, si vas a tener local, si lo vas a hacer de la casa, todo eso, para entonces tú empezar a darle forma y darle idea a eso que tú quieres que no sabe cómo empezarlo. Así es, Jorge. Aquí tenemos a Natalia. Dice, soy estudiante de la universidad y estoy cursando contabilidad. Mi plan es ahorrar mientras estudio para luego poder tener mi negocio sobre una financiera, se refiere. ¿Me recomendarías, o sea, qué consejos me darías? Gracias y buenas noches. Bien, bueno, esa es una muy buena idea de negocios. Yo te recomendaría que cuando inicies, inicia diversificando el riesgo, facilitando préstamos bajos, imagínate, 5, 10 mil pesos, qué sé yo. Cuestión de que tú mitigues el riesgo y vayas siendo como un piloto viendo los clientes que te pueden quedar quizá mal, pero si se te va uno con 5,000 o 10,000, quizá no te lacera el capital. No sé cuál sería el capital que tú tendrías, pero imagínate que tiene 300,000 pesos. Es mejor tener 60 préstamos de 5,000 que tener 3 de 100, porque eso te podría ir llevando de, de cabeza, como dice el dicho, pero tú podrías iniciarte prestando a relacionados en lo que tú vas ahorrando, en lo que todavía estás estudiando en la universidad. Podrías iniciarte con monto bajo para que tú vayas aprendiendo un poquito la mecánica de aquí a que tú ya vayas a iniciar formalmente. Dice Anthony, una persona profesional en un área financiera desea emprender su propia firma. ¿Qué recomienda que sea el primer paso? Definir cuál es el público objetivo que tú vas a captar, si son pymes, micro, mediana, grandes. Te recomiendo iniciar con pequeñas, porque los pequeños son los que más necesitan ese apoyo, ese acompañamiento, esa ayuda, porque nuestra economía es demasiado informal, demasiado informal. Entonces ahí es que está el mercado grande para una persona que esté iniciando nueva, porque ya quizá una empresa que sea mediana, grande o un poco de buen tamaño, ya tiene su firma que le trabaja, entonces es más difícil penetrar. Entonces, si tú te vas a iniciar, te recomiendo iniciar con ese nicho de entre el micro y mediano y definir, por ejemplo, el nivel de ventas, por nivel de venta que tú quieres trabajar con los clientes, qué sé yo, de 0 a 10 millones de ventas, de 0 a 15, de 0 a 20, etcétera, etcétera. Excelente, Jorge. Creo que hasta ahora ha quedado todo bien aclarado. Muchísimas gracias al señor Jorge Arbaje por compartir con nosotros este tema para aquellos emprendedores que se pierden un poco al momento de materializar cualquier idea de negocio y los puntos claves que influyen en el éxito del mismo. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Recordar que esta serie de conferencias dirigida a emprendedores culmina mañana con la participación del señor Aldo Hernández con el tema Emprendimiento en Gastronomía, a la misma hora, a las 7 de la noche. Muchas gracias. Muchas gracias Jorge, a un todos. placer. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Buenas Jorge. noches. Éxito. Hasta mañana. Muy bien, éxito.